Veamos ahora los enfoques o los métodos para medir la probabilidad. Analizaremos tres, pero en realidad vamos a trabajar uno. El primer enfoque se conoce como enfoque subjetivo. ¿En qué consiste? Es un enfoque que se basa en la opinión, experiencia o juicio personal, no en cálculos exactos. Por ejemplo, creo que hay un 80% de probabilidad que llueva mañana. Es una opinión subjetiva porque depende del sujeto quien está opinando o quien está dando la opinión. Ahí dependerá si ese sujeto tiene experiencia o no tiene experiencia en temas del servicio meteorológico. Aquí no hay una fórmula. Por ejemplo, a usted le pueden preguntar, ¿qué probable crees que ocurra tal cosa? Y usted da una opinión. Seguramente usted mismo dirá, bueno, pero es que hay que preguntarle a un experto. Él seguramente va a acertar más a ese valor de probabilidad. El otro enfoque se conoce como enfoque relativo, enfoque experimental o frecuencia relativa. ¿En qué consiste? Este es digamos, un enfoque empírico. Empírico porque se basa en la práctica, en llevar a cabo. Lo que se hace es repetir el experimento varias veces y observar qué tantas veces ocurre el evento en el cual tenemos interés. La probabilidad se calcula como el número de veces que ocurre el evento entre el número de veces que se realiza el experimento. Por ejemplo, lanzamos una moneda 100 veces y observamos en 48 de ellas sale cara. Entonces diremos que la probabilidad es el número de veces que ocurrió el evento o que cayó cara entre el número de veces que se realizó el experimento. Es decir, 48 dividido entre 100 y daría 0.48. En ese enfoque del que mencionábamos antes, ocurren varias cosas. Por ejemplo, cuando usted aplica una encuesta, cuando usted lanza un objeto, cuando usted realiza el experimento, la probabilidad se calcula midiendo el número de veces que ocurrió el suceso en el cual tengamos interés, dividido entre el número de veces que se realizó el experimento. Vamos al tercer enfoque, que es el que vamos a trabajar. Se llama enfoque clásico, es un enfoque teórico y se calcula pensando en que todos los resultados son igualmente probables, es decir, que todos los elementos del espacio muestral tienen una probabilidad de ocurrencia. La fórmula es casos favorables para el suceso de interés dividido entre casos posibles del experimento. Es muy similar a la anterior, solo que aquí no se realiza el experimento, sino que se teoriza, se calcula los casos posibles basados en el espacio muestral y los casos favorables basados en el suceso que queremos medir. Veamos un ejemplo. Vamos a comenzar con ejemplos sencillos. Lanzamos un dado al suelo y queremos saber cuál es la probabilidad de obtener un 6 o de obtener un número par o de obtener un número mayor que 4. El espacio muestral está formado por 6 elementos en un dado, que son del 1 al 6. Son 6 casos posibles. Ahora, para cada suceso vamos a definir una letra, que es como normalmente trabajábamos los sucesos en la teoría de conjuntos. A mayúscula va a significar se obtiene un 6. B mayúscula va a significar se obtiene un número par. Y C mayúscula se obtiene un número mayor que 4. Entonces, la probabilidad de A sería la probabilidad de obtener un 6. Serían los casos favorables divididos entre los casos posibles. Los casos posibles ya vimos que son 6. Los favorables los vamos a identificar en el espacio muestral. Como queremos obtener un 6, en el espacio muestral vemos que el número 6 aparece una vez.
y por lo tanto solo hay un caso posible, perdón, un caso favorable a que caiga un 6 de 6 casos posibles. Entonces sería un caso favorable, un caso en el que sale 6 y abajo casos posibles, los 6 resultados posibles. Entonces la probabilidad se puede colocar como fracción un sexto o 0.1666, etc. La probabilidad sería un sexto o 0.17. Veamos el literal B. Queremos obtener un número par. Serían los casos favorables entre los casos posibles. Los casos posibles ya dijimos que son 6, en el denominador va a ir siempre 6. Ahora, en el numerador, los casos favorables al suceso B, el suceso B es que cae un número par. Entonces, en el espacio muestral observamos que los pares son el 2, el 4 y el 6. Son 3 elementos en los que ocurre un número par. Entonces, arriba sería 3 elementos que son pares y abajo 6 casos posibles. Eso daría 0.5. En conclusión, existe un 50% de probabilidad que caiga un número par y por lo tanto existirá otro 50% que caiga un número impar. Y en el literal C, queremos saber la probabilidad que caiga un número mayor que 4. Abajo siempre van 6. Pero arriba, ¿qué casos son mayores que el 4? En el espacio muestral vemos que solo son el 5 y el 6. Son 2. Entonces arriba iría 2, abajo 6, 0.33 o 33%. Ese sería el primer caso. En el segundo caso, vamos a suponer que tenemos en una caja o en una urna 7 bolitas rojas, 8 blancas y 5 negras. Y vamos a tomar una de ellas al azar. Queremos hallar la probabilidad de obtener una bolita roja o de obtener una blanca o de obtener una negra. En el literal A, veamos, sería la probabilidad que salga roja. Los casos posibles son 7 bolitas rojas más 8 blancas más 5 negras, son 20 bolitas. Arriba, casos favorables, cuando cae roja son 7. Son 7 bolitas rojas. Entonces, existe la posibilidad que de las 20 bolitas yo extraiga alguna de las 7 rojas. Entonces, casos posibles son las 20 bolitas que se pueden extraer y las favorables son las rojas, que son 7. 7 de 20, entonces sería 0.35 o 35%. Literal B, una bolita blanca. Otra vez, casos favorables entre casos posibles. Los posibles no van a cambiar, siguen siendo 20. Pero blancas ahora hay 8. Entonces hay 8 casos favorables para que ocurra el suceso que caiga blanca. Serían 8 de 20, 0.4 o 40%. Y por último, que salga negra. Los casos posibles siguen siendo 20, pero de los 20 solo hay 5 negras, serían 5 los favorables de 20 negras. Entonces sería 0.25 el 25%. Número 3. Vamos a suponer que en un salón de clases se tiene la siguiente distribución de estudiantes. En un bachillerato hay muchachas, muchachos, algunos mayores de 18 años, otros de 17 años, otros de 16. Por ejemplo, tenemos muchachas, hay 5 mayores de 18 años, hay 12 de 17 años y 6 de 16. Muchachos, tenemos 9 mayores de 18, 10 de 17 y 8 de 16. Queremos calcular la probabilidad de que si escogemos alguno de ellos al azar, que escojamos una muchacha, o que sea un muchacho de 17 años, o que sea alguien de 16 años. Para poder hacerlo, vamos a totalizar el cuadro que mostramos. Entonces, ahí podemos ver, muchachas hay 23, muchachos 27, mayores de 18 años hay 14,
de 17 años 22 y de 16 años 14. En total hacen 50 personas. Entonces, comencemos en el literal A, la probabilidad que sea una muchacha. Los casos posibles son 50 personas que podemos escoger. Entonces el denominador va a ser 50. Los casos favorables serían los que favorecen el evento que queremos analizar, es que sea una muchacha. En la tabla podemos ver que muchachas son, a la derecha hay 23. Entre ellas hay unas de 18 años, otras de 17 y otras de 16. Pero aquí queremos saber que sea muchacha, no importa la edad. Muchachas hay 23, entonces sería 23 de 50. Eso da 0.46 o 46%. Literal B, que sea un muchacho de 17 años. Casos favorables, entre casos posibles. Los casos posibles siguen siendo 50. ¿Cuántos muchachos en el cuadro aparecen con 17 años? Aparecen de 17 años, muchachos, son 10. Que tengan 17 años. Muchachos de 17 años, ahí se puede observar que se cruzan 10. Serían 10 de 50. Eso daría 0.2. Muy bien. Y por último, en el literal C, que sea de 16 años. No importa si es muchacho o muchacha. Entonces vemos en la tabla de la derecha de 16 años hay 14 en total. Sería 14 entre 50. Y eso daría 0.28. Y ahí está. Ese sería el ejemplo número 3. Veamos ahora algunos casos que incluyen permutaciones o principio de la multiplicación o principio de la suma, y además van a aparecer combinaciones. Por ejemplo, en una urna que hay 7 bolitas numeradas con los números 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, serían 2, 4, 6, 7. Vamos a extraer 2 de ellos, uno después del otro, y sin reponerlos. Y con ello vamos a formar cantidades de 2 cifras. Queremos hallar la probabilidad que al extraer esos 2 números, las cantidades formadas sean menores que 500, o que sean pares, o que empiecen con número primo. Veamos entonces. Literal, bueno, comencemos con los casos posibles. Disponemos de 7 bolitas con esos números, así que vamos a escoger la primera y la vamos a colocar en la primera posición. ¿De cuántos números disponemos? Disponemos de, vamos a ver, de 7 números. Ya pusimos uno, ahí va a quedar. Vamos a colocar la segunda de las cifras. ¿De cuántos números disponemos? Pues vamos a disponer de 6 porque habíamos puesto 1. Principio de la multiplicación, 7 por 6, 42 cantidades. Podemos formar 42 cantidades distintas de 2 cifras. Literal A. Queremos que sea menor que 500. Para que la cantidad sea menor que 500, solo puede comenzar con 4 o con 3. Perdón, menor que 50. Solo puede comenzar con 4 o con 3. No puede comenzar con 5 porque sería 50 y tanto. Queremos que los números sean menor que 50. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la primera cifra al inicio, pero solo podemos poner el 3 o el 4. Entonces disponemos nada más de 2 cantidades para la primera posición. Eso significa que ya pusimos una de las dos, no las dos porque no caben, solo cabe una en cada posición. Y como eran 7 números, ahora ya puedo poner los demás en la segunda cifra. Sería el que sobró más lo que quedaron, eran 7, me quedarían 6. Por lo tanto, hay 12 cantidades menores que 50. La probabilidad que sea menor que 50
serían los casos favorables entre los posibles son 42 y los favorables 12. 12 entre 42 daría 0.29 o 29%. Literal B, queremos hallar la probabilidad de que sea par. Los casos posibles siguen siendo 42. Veamos los favorables. Para que una cantidad sea par, debe finalizar con número par. Para que finalice con número par, debe terminar con 8, 6 o 4. ¿Qué voy a hacer para que aparezcan esos números? Pues solo voy a dejar esos 3 en la caja o en la tómbola o en la urna y voy a sacar uno de ellos. Así que la primera operación, la primera cifra la voy a poner al final. ¿De cuántas dispongo? Del 8, del 6 y del 4, que serían 3 números diferentes. Solo he puesto uno. Muy bien, ahora al principio puede ir cualquiera. Como eran 7 números y yo he puesto uno de los 3, me han sobrado 6. Y por lo tanto, serían 18 cantidades pares. De los 42 hay 18 pares. La probabilidad entonces serían los casos favorables entre los casos posibles. 18 de 42 daría el 43% o 0.43. Y por último, que empiece con número primo. Así que la primera operación la vamos a identificar al inicio. ¿Cuáles son los números primos de esos 7 que están ahí? Los primos son el 3, el 5 y el 7. Así que tenemos 3 diferentes para colocar en la primera posición. Ya pusimos uno de los 3, no los 3, solo uno. ¿Cuántos nos quedan para la segunda cifra, que será la que está al final? Los otros 6, y en total serían otra vez 18. Y por lo tanto, la probabilidad sería también de 0.43. Y por último, bueno, otro más. De una urna que contiene 10 bolitas numeradas con los números dígitos, se extraen 3 de ellas. Los números dígitos son aquellos, como usted recordará, que terminan, que forman todos los números. Muy bien. Decíamos que los dígitos son los números del 0 al 9, los que se utilizan para formar todas las cantidades. O sea que son 10, del 1 al 9 más el 0. Vamos a extraer 3 de esos números y lo vamos a formar cantidades de 3 cifras. Entonces, veamos. Lo que queremos saber es cuál es la probabilidad que al formar esas cantidades de 3 cifras, primero tenga 3 cifras significativas, es decir, que tengan 3 cifras que tienen un valor por la posición que ocupan. B, que sea de 3 cifras significativas y además sea múltiplo de 5. Y C, que sea de 3 cifras significativas y aparezcan juntos el 8 con el 9. Veamos. Casos posibles. Los casos posibles son, vamos a extraer una bolita, eran 10, disponemos de 10 para colocar en cualquier posición. En la primera, por ejemplo, como ya pusimos una, para la segunda cifra solo me va a quedar 9. Y para la tercera me van a quedar 8. En total son 720 cantidades distintas o arreglos con 3 números. Pero en el literal A queremos que sea de 3 cifras significativas. Eso quiere decir que el 0 no puede ir al inicio. Entonces disponemos de los 10 números. Vamos a colocar la primera cifra al inicio y para extraerla vamos a buscar el 0 y lo vamos a sacar porque el 0 no puede salir. Entonces solo tengo 9. Dispongo de 9 cantidades distintas para la primera posición, porque el 0 al inicio no tiene valor. Pero ahora para la siguiente cifra, antes de sacarla, el 0 ya puede salir. Así que como lo había sacado, lo meto en la urna
habían quedado 8 más el 0 quedan 9, porque al principio eran 10 y solo he puesto 1. Así que para la segunda cifra tenemos 9. Ya pusimos 2, una en la primera, una en la segunda, nos quedarían 8 para la tercera. Eso daría 648 cantidades. Por lo tanto, la probabilidad sería casos favorables entre casos posibles. 648 son favorables y 720 los posibles. La probabilidad que se forme una cantidad de 3 cifras significativas es del 90%. Es decir, que hay un 10% de cantidades. De esas 720 hay 72 cantidades donde el 0 va al inicio. Y por lo tanto no tiene 3 cifras significativas. Literal B, queremos que sea de 3 cifras significativas, pero también que sea múltiplo de 5. Para que una cantidad sea múltiplo de 5 debe terminar en 0 o terminar en 5. Recuerde que la O es principio de la multiplicación, por eso he puesto abajo de la O un signo más. Veamos el primer caso, cuando terminan en 0 a la izquierda, ahí a la izquierda de los guiones, el primer grupo. Si terminan en 0, entonces la primera cifra que voy a colocar es el 0 al final. Para que termine en 0, ¿cuántos ceros hay? 1. Ahora ya puse el 0, ya no tenemos problema. Me quedan del 1 al 9. Lo puedo poner al inicio o en medio, no importa. Voy a colocarlo al inicio. ¿De cuántas cantidades dispongo para la siguiente cifra? 9. Ya puse 2, el 0 y un número. Para la cifra central me quedarían 8 números. O si terminan en 0, vamos al grupo de la derecha, el 5, el grupo de la derecha. Si terminan en 5, en las cantidades solo tenemos un 5, así que al final colocamos el 5. Pero para colocar la segunda cifra, que la vamos a poner al inicio, tenemos una restricción, el 0 no puede ir. Así que ya pusimos el 5. El 0 no lo podemos poner, así que lo quitamos. Me quedarían de las 10, una que ya puse y una que no puedo poner, me quedarían 8. Ahora el 0 ya puede salir, así que me quedarían las 7 más el 0, serían 8 cantidades. Eso da 72 más 64, son 136 cantidades múltiplos de 5 de las 720 cantidades y de las 648 que son de 3 cifras significativas. Entonces la probabilidad sería 136 casos favorables, 720 casos posibles, eso daría 0.19. Y por último, que sea de 3 cifras significativas y aparezcan juntos el 8 o el 9, mire lo que vamos a hacer. Como son cantidades de 3 cifras, sale un poco fácil. Para que vayan juntos el 8 o el 9, esos dos números deben ir en la primera y en la segunda cifra, o podrían ir en la segunda y en la tercera, nada más. Así que podrían ir en la primera y en la segunda el 8 y el 9, o en la segunda y la tercera. Así que para hacerlo, vamos a jugar solo con el 8 y el 9. Vamos a dejar los otros 8 números, que son del 0 al 7, afuera. Los vamos a sacar y solo vamos a dejar el 8 y el 9. Vamos a meter la mano la primera vez y vamos a colocar el primer número en la primera cifra. ¿De cuántos números disponemos? De 2. Ya pusimos 1. ¿Cuál pusimos? No sabemos. El 8 o el 9. ¿Cuántos me quedan para la segunda cifra? El que sobró, 1. Ahora para la tercera cifra ya puedo usar cualquiera o puedo colocar cualquiera de los otros 8 que quedaron fuera. Así que dispongo de 8. ¿Qué pasaría si el 8 y el 9 van en la segunda o en la tercera cifra? Voy a colocar en la segunda. En la segunda cifra voy a jugar solo con el 8 y el 9. Dispongo de 2 cantidades. Solo me va a quedar una para la tercera cifra. Y para la primera, como ya puse 2, me quedan 8, pero el 0 no puede ir al inicio. Así que me quedan 7. Eso daría 16 y 14, que sumados da 30.
La probabilidad que salgan juntos entonces sería, casos favorables son 30 de los posibles 720 y eso da 0.042. Ahora, por último, un caso con combinación, un par de casos con combinaciones. Vamos a suponer que en grupo de trabajo hay 4 niños y 3 niñas. Vamos a escoger 2 de ellos para que pasen a exponer un tema. O sea, tenemos un grupo de trabajo, hemos hecho grupos de 7 y de este grupo vamos a escoger 2 para que pasen a exponer. ¿Cuál es la probabilidad que en el grupo para exponer seleccionemos a Katherine? Vamos a ver. Los casos posibles son, como tenemos 4 niños y 3 niñas, son 7. De esos 7 vamos a escoger 2 para exponer. Sería 7C2, son 21 grupos diferentes. ¿Qué queremos que ocurra? Que Katherine pase a exponer. Entonces, casos favorables. Queremos hacer lo siguiente. Como queremos que escoger a Katherine, vamos a decir Katherine va a ir a exponer. ¿Cuántas personas eran? 7. Pero como Katherine va a ir a exponer, ahora solo vamos a disponer de 6 porque a Katherine ya la escogimos. De los 7 ya escogimos a Katherine. Así que de los 6 vamos a escoger solo el otro que va a acompañar a Katherine. Es decir, de 6 vamos a escoger 1. 6 y 1 daría 6 grupos distintos. La probabilidad, en casos favorables entre casos posibles, serían 6 donde está Katherine de 21 grupos. Eso es 0.29. Revise usted si da eso. Vamos a ver 6 entre 0.21. 6 entre 21, perdón, 0.29. Muy bien, veamos el número 2. Hay un camión donde viajan 3 personas, donde van a viajar 10 personas. 3 personas pueden ir en la cabina y 7 en la parte trasera. O sea, van 10, 3 van a ir en la cabina y 7 atrás. Vamos a escoger al azar los 3 que van a ir en la cabina. Queremos hallar la probabilidad que doña Marta se vaya en la cabina y el esposo se vaya en la parte de atrás. Casos posibles. De las 10 personas vamos a escoger los 3 que van en la cabina. Los que sobre se van atrás. Así que sería 10C3. Son 120 formas diferentes. Ahora queremos que doña Marta vaya en la cabina y el esposo en la parte trasera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente agarramos a doña Marta y la subimos en la cabina. Y al esposo lo subimos atrás. Y de las 10 personas ya no contamos con los 10 porque a 2 ya los ubicamos. Solo quedarían 8 y de 8 vamos a escoger los 2 que van a acompañar a doña Marta en la cabina. Entonces sería 8C2. Los otros se van atrás. Y eso daría 28. Por lo tanto, la probabilidad que doña Marta vaya en la cabina y el esposo se vaya atrás serían 28 de 120 formas distintas. Y eso daría 7 entre 120, 0.23. Y eso sería un poco de probabilidades.